Bueno, estamos con Gastón de Luca, compositor, cantante, guitarrista y creador del Peligro de los Vientos, presente en la escena valletana en innumerables estilos que atraviesan su música, pero con una esencia ecléctica que lo caracteriza. Bueno, bienvenido. Gracias, Mica. Un placer estar acá. Bueno, me encanta. Bueno, hice ahí como una investigación en los primeros videos que aparecen en tu canal y me encontré con el disco de Marea, que me trajo como sonoridades de repente Tame Impala, em, una sonoridad muy distinta a la que tenés ahora, Mm. ¿no? ¿Qué inspiración tuviste para ese disco? ¿Qué escuchabas en ese momento? Bueno, ahí cuando sale ese primer EP, un poco era estas canciones que tenía ahí como guardadas o estaba como haciendo un par de, divirtiéndome, ¿viste? Como pasándola bien conmigo mismo y con mis instrumentos y de repente dije, che, y si empiezo a como darle una forma, yo en ese momento por ahí también estaba compartiendo con la otra banda, con Papeles, Más que rockera. estuve bastante claro y estaba medio ahí en Tame Impala, Radiohead, estaba como oscilando entre esas Bien, sí, sí, dos sí. frecuencias y estaba buscando por ahí una especie de un sonido similar y también mezclándolo con esta faceta nueva que era, bueno, componer solo, porque siempre también compuse mucho con bandas. eh, Previamente a Papeles también tuve otros proyectos y siempre me vi ahí como componiendo con gente. Y quería probar a ver qué pasaba. Cuando estabas vos con vos mismo. Sí, sí, sí. Y me gustó, la verdad que fue bastante, no sé, revelador, viste, como que me sentí también un poco esta cuestión de poder elegir, todas las decisiones pasaban por mí, que tiene sus pros y sus contras, Tal cual. pero estaba bueno, me gustaba mucho eso. Y bueno, le metí, encontré como unas canciones que más o menos sentía no sé, era como, o sea, sigue siendo un juego, ¿no? Pero en ese momento también había como esta cuestión cuando empezás proyectos nuevos que es como, Que está todo por hacerse. sí, y me tiro y digo, no hay tanta importancia en el qué pasa después porque es como es algo nuevo, ¿viste? Es como, Sí, no sé, tiene esa cosa fresca y esa cosa que es algo maravilloso y ojalá que se pueda repetir en cada vez que uno baja, ¿no? sí. Esas cosas, pero Que bueno. bajemos la exigencia de cuando uno ya empieza a conocer más o a tener más bagaje y a veces se pone más exigente desde ese lugar también, ¿no? Como Sí, que sí, perdemos un sí. poco el juego. Sí, sí, tal cual. ¿Viste qué pasa eso? Porque, bueno, no sé, empieza a aparecer cuestiones donde uno empieza a poner más foco en ciertas cuestiones que lo hacen más importantes, ¿viste? O bueno, empezás a ver que la gente está escuchando y empezás a ver, bueno, tengo que hacer algo para que la gente me siga escuchando. Tal Cosas cual. así que a veces que al principio no están, básicamente. Entonces eso está bueno y como que medio que me ayudó también un poco a lanzarlo así porque tenía ganas. Sí, sí, sí. Y esa fue la premisa. Em, y dio fruto este primer EP que se llama Marea, que es algo que lo sigo escuchando y me encanta, me sigue gustando, más allá que, bueno, que por ahí cambió el sonido, viste, y todo eso, es algo nada, marcó un inicio de mi proyecto que nada, me dio muchas satisfacciones, me sigue dando satisfacciones a lo largo de los años. Sí, que también uno, yo creo que no lo tiene que escuchar con el oído crítico de hoy porque no sos esa misma persona y esa persona necesitaba salir al mundo con la información que tenía en ese momento, Mm, ¿no? Te iba a preguntar, en el 2020 vi que sacaste mucho material también. mm. eh, Acá tengo anotado, por ejemplo, Te ves bien, que tiene como ya otra sonoridad en la que seguís vos solo con los instrumentos, pero no tan formato banda, sino más acústico, más cálido, más una vibra conociendo Rusia mezclado con Sick Raga, ponele. De buena. Em, pero después se agrega un tinte más electrónico con los pads, con unas batas electrónicas. Em, digamos, qué se sumó a tu vida o qué empezaste a escuchar como para llegar a esas sonoridades tan distintas a lo que se muestra en el disco anterior, ¿no? Sí, yo creo, bueno, en ese año que vos decís, en esa Pandemia. época, sí, fue justo ahí,
Fue en realidad 2019 donde nosotros nos fuimos a vivir con papeles en ese momento Sí, a Buenos Aires, ¿viste? Y fue un poco marcó algo obviamente en mí que de repente también empezó a aparecer una nueva música en la escena argentina, como estas bandas que mencionaste, que también un poco uno se sentía, viste, como representado por las letras de que decían, las cosas que decían, el sonido que tenían y eso. Y, y eso tuvo que ver, influyó también, el hecho de estar ahí en el foco donde estaban pasando también todas esas cosas, fue como clave. Yo en ese momento también empecé como a pasar música, viste, como DJ, bien. entonces eso también me hizo pensar la música de otra manera y yo ahí lo asocio mucho con el single Para que me pedís que te llame, que tiene como una parte media electrónica y Sí, era donde yo estaba medio experimentando. Siempre se trata de eso, me parece, esta cuestión que hablamos al principio de uno va cambiando, uno no es el mismo, como que los discos son fotos, ¿no? Como que en ese momento uno tenía escuchaba cierta música, tenía cierta forma de ver la vida, le pasaban cuestiones, y bueno, va pasando la vida y va pasando también todo eso, ¿viste? Va cambiando, mutando, refaccionándose, y uno mientras va experimentando eso claramente va entrando en la música, en las composiciones, y creo que eso como que empieza a tener como esos colores distintos, o esa sonoridad distinta. Y yo en ese momento me encontraba ahí como algo nuevo completamente, algo también más íntimo, ¿viste? Como cosas ahí también más a flor de piel. em, y era un momento muy particular también de mi vida, donde estaba en otro lugar, lejos de mi aislados todos, familia. sí. em, no, esto fue antes. Ah, Esto fue, 2019, fue claro. ese, fue ese año antes, previo, que fue mucho exceso en ese año de un montón de cuestiones. Y claro, y fue como esa dualidad, ¿viste? De repente mucho y de repente Nada. nada, ¿viste? Fue como muy flashero. Sí, pasar la pandemia también allá, lejos de Mm, todo, No, justo ese año nos te volvimos, volviste. sí. Y estuve acá, estuve viviendo lo de mis viejos en ese Bien. momento. Que también fue un poco eso, porque era volver para después volvernos a ir. Y Y nunca pasó. cambió todo. Entonces fue Claro. como, uff, ¿qué onda? ¿Viste? Medio que no entendés al momento. Hoy no sé si lo No, entiendo, pero es que fue en el algo flashero. momento no se sabía nada, no se entendía nada, ¿viste? No sabíamos cuánto iba a durar, de qué se trataba, si ibas a poder volver a ver a determinadas personas. em, bueno, Sí, creo que todos nos amigamos con la creatividad en ese momento para decir, hago lo que puedo con todo esto que está sucediendo. Em, por eso, bueno, eso, vi como en 2020 bastante producción en tu canal. Y en 2021 ya empezó como esta experiencia del solo set, mm, que lo presentaste en el español. eh, sí. y como ese core del VHS que estuvo como 2020 hasta 2022, más o menos, puede ser. Puede ser, sí, sí. Em, ¿Cómo fue la experiencia de presentarlo en el español? Más allá de que vos grababas tu música solo, eh, ¿cómo fue tocarla totalmente solo? Mm. ¿O invitaste a alguien para que toque con vos? ¿Hiciste En colaboraciones? realidad, bueno, también tiene que ver con esta ola que pasamos, porque de repente cuando yo empecé con el proyecto, con el Peligro de los Vientos, armé la banda, ¿viste? Ahí le dije a Sacha, le dije a Sí. Tete, le dije a Vi que Coco. estaban presentes en el disco en Marea, en algunos temas están. Sí, sí, Sachita grabó baterías, ¿viste? Bueno, Coco produjo también. Perdón, en ese momento estaba Pat. Coco grabó la batería. Y nada, era, me armé la banda porque, bueno, vengo de bandas, entonces yo quería tener la banda, nunca la pensé como algo solista, ¿viste? Claro. Entonces fue todo eso que empezó a darse bien, ¿viste? Estábamos tocando y venía gente, la gente empezaba a cantar las canciones con el EP y con los singles. Y fue flashero eso. Y después vino la pandemia y fue como, puf, nada, viste, de estar tocando básicamente, no todos los fines de semana, pero viste, por medio, y de repente nada, fue flashero, y eso también hizo que empiece a componer también de otra manera, por ahí más pensando en los loops, entonces tenía muchos aparatitos que luego llevé a estos eventos como en el El español, español. em, que fue como esta cuestión también, viste, de dejar sonando, ir apretando pedales, ir probando.
En ese momento estaba también escuchando mucho Tash Sultana, Me encanta. eh, que es una loca, viste, que pisa Sí, así, que sí, sí, arma, bueno, sí. medio Juana Molina, esa Sí, onda. Y estaba muy cebado con esa movida. Y estaba bueno. Por ahí no era lo que más me llenaba, pero era lo que se permitía en ese momento también, porque era lo que podías. era difícil porque no te permitían también llevar a mucha gente, ¿viste? Era como, es más, justo en esa fecha le estaba abriendo a Juan Mango, que venía solo porque también estaba como Claro. en esa movida. Y bueno, es como esto que te digo, ¿viste? Todo empieza a interferir, uno empieza como a tratar de transformarse y tratar de ir surfeando ahí Sí, mientras cómo pasan las también el cosas. contexto social nos influye cien por Sí, ciento en nuestra forma no solo de componer y de pensar y todo, sino de cómo armamos los formatos también, ¿viste? Como que, bueno, vino la pandemia, fue eso, armar dúos o solo set o ver cómo podía hacer cada uno en su casa para sacar material para sobrellevarla. tal cual. Y creo que como artistas, no sé cómo lo viste vos, pero nos liquidó en la cuestión social de ese como interacción que hay con el público Mm, que no estaba ahí, ¿viste? Yo me acuerdo que grabé un concierto por streaming en pandemia y me quería morir, sí, porque era sí, como, o sea, qué posibilidad maravillosa, pero por otro lado, quiero ver a la gente en vivo y que sí. ver si se están riendo, si no, o sea, esa parte creo que fue lo más difícil. Sí, sí, fue una brecha ahí que no marcó. Igualmente también trajo algo que yo después noté cuando vino conociendo Rusia acá, una de las primeras Sí. veces después de que se empezó a abrir Vos todo, la más o abriste una vez a menos. Conociendo Rusia. Sí, eso fue ya después cuando ya estaba todo Bien. permitido, ¿viste? Pero la primera vez que vino, em, yo noté que la gente, era cuando íbamos y barbijo. No me gusta hablar mucho de la pandemia porque no sé, Momento oscuro. sí, no sé, es medio choto, pero bueno, rescato cosas que fue esto de estar en este show y la gente cantando lo que salía de los parlantes. Estaban cantando, no sé, Babasónicos en ese momento, me parece. Y la gente cantando, ¿me entendés? Lo que salía en los parlantes ni siquiera había una banda. Viviendo cada minuto como si Era, fuera el sí, sí, último. sí, era una flayada así que fue, a mí me marcó eso, ¿viste? Fue como medio flashero. Bueno, después obviamente el show estuvo increíble y todo. Em, pero creo que mucho de eso después se trasladó post pandemia. La gente empezó como quizás también a valorar un poco más esos momentos, ¿viste? O esos espacios. Y empezaron a acompañar también más a las bandas locales. Creo que eso también ayudó Sí. un poco. No digo que sea el detonante, pero fue una ayuda, ¿viste? Como que, che, estaba bueno esto cuando estábamos Es que juntos. yo creo que pasaron varias cosas. O sea, por un lado fue esto de al perder contacto después desearlo. Es como si eso, el encierro yo creo que hizo que después quisiéramos vernos todo el tiempo, compartir y entender el calor humano, lo importante que es para cada uno. Mm, Y esto, y compartir cada día como si fuera el último, aunque sea cantando lo que está sonando en un parlante o tomándote un mate con un amigo o con tus viejos que no sabes si los ibas a poder volver a ver, ¿no? Em, yo creo que nos dejó eso y esto de volvernos cada vez más creativos. Ya vivir en Argentina es ser creativo. Vivir en Latinoamérica es ser creativo. sí. Pero, pero explorarla cada vez más con la pandemia, ¿no? Creo que si hay algo que rescatar de eso es esto, ¿no? Como decir, bueno, nos dio ese aprisionamiento que después devino en un goce total cuando pudimos tener un poquito más de libertad. Sí, 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 concuerdo. Fue algo que sumó y bueno, había quienes supieron aprovecharlo y también tiene que ver una cuestión de privilegios, obviamente, Obvio. y toda esa cuestión, ¿no? Pero bueno, sí. Y también algo que pasaba mucho era de esto de, al estar uno más en la casa, poder descubrir personas que no conocías. O sea, talentos que no conocías, Mm, bandas que no conocías. Em, a mí me pasó por lo menos mucho de eso, de decir, ah, mira, esta persona vive acá en mi misma ciudad, está haciendo una re música bueno. resarpada y no la conocía porque en el devenir de la vida, que estábamos a 4:40 ni me cruzaba con esa Mm. persona. Sí, bueno, eso también, de la velocidad en que veníamos, que se sintió, ¿viste? Como que eh, fue ese choque, me parece, y que bueno, también sí, se permitía eso, esa cuestión de encontrarte con cosas nuevas. Sí. Todo bueno.
Bien, después tengo acá, en 2023 aparece La Sensación, que es como, está grabado en formato documental, que eso me gustó mucho. Me copa que hayan grabado también el detrás de escena de las grabaciones, Mm, porque mucha gente no sabe cómo es las mm. grabaciones si se graba formato sesionista, digamos, cada uno individualmente, o lo graban todos juntos, o esta camaradería del detrás de escena, me parece que es algo muy lindo de ver, y está buenísimo que lo hayan filmado así en formato documental. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, cuando yo en un momento saco el segundo EP que es Perdido en el Tiempo, y ya había unas canciones extras que no estaban ahí, que no sentía que eran para ese momento, Bien, y quedaron como sueltas, ¿viste? Y cuando las empecé como a... Mi idea era sacarla como singles, y las empecé a dar vuelta de rosca, y dije, che, no, quiero hacer un disco. Yo sentía que había terminado ya había experimentado mucho con los EPs y con los singles, y quería hacer claro. un disco de estudio. Y me metí en esa. Dije en un momento también, digo, no, pero son muchas canciones y como si recién tengo dos, ¿viste? Y de repente cuando me quise dar cuenta tenía 15, ¿viste? Una cosa así. Entonces dije, ah, bueno, de una. Tengo, ¿viste? Empecé a seleccionar, a hacer toda esa movida. De ese disco vos agarraste ya los temas que tenías compuestos que habías sacado tipo single y le sumaste un par más o compusiste la mayoría para ese... Compuse la mayoría para el disco. Bien, Ya había salido en ese momento solo los dos y Turistas. Y ya cuando salió Turistas ya tenía decidido que iba a ser parte del disco, me parece. bien. Y creo que sí. Y ahí creé en base, o sea, ya las canciones pensadas para un disco, ¿viste? Claro, Como, eso te iba a preguntar también, cómo, bueno, el proceso de composición siempre es muy, muy diverso para mí, dependiendo cada disco, ¿no? Pero ese disco en particular, ¿lo pensaste como un todo y cada uno de los temas están como relacionados para conformar el resultado final del disco? sí, ¿O por ahí se no, fue dando? sí, se fue dando en el sentido de que la idea prima era esto de quería hacer un disco. No tenía tanto un concepto, ¿viste? Entonces eran canciones que yo era como más pensada de, bueno, quiero que este disco empiece de esta manera, con esta energía, que a la mitad pase esto. Era medio ese pensamiento, no tanto en pensar en un concepto y eso que después pasa en el segundo disco. Em, que la sensación fue más la sensación, ¿no? Más del sentir, más de lo que me estaba pasando, o las cosas que quería decir. em, y fue algo como una especie de catarsis también, un Ok. poco, en algunas cuestiones. Y, y siento que también profundicé mucho en mí como para conectar de una forma que no había conectado nunca con las canciones. Más introspectivo. Sí, no sé, por ejemplo, me acuerdo cuando empezó a salir Aeropuerto, en ese momento, con unos amigos hicimos una especie de estudio, una sala en la casa de una amiga, Meli, le mando un abrazo, y, y ahí, viste, nos juntábamos y zapábamos, fue una experiencia hermosa que me voy a llevar para toda la vida. Y en un momento, entre esas zapadas, yo tenía guitarra eléctrica enchufada y, viste, empecé con los acordes y de repente empezó a aparecer la letra y fue como, viste, para mí eso es magia. Es como, te Sí, ha pasado seguramente. se genera una sinergia que no siempre sucede. Y Es muy que es en loco. el momento y bueno, poné a grabar ahora, registrarlo ahora Total, porque no va a volver a pasar igual. exacto. Y es estar alerta de esas cosas, ¿viste? Porque a veces te pasa y decís, oh, no, pero tengo que hacer tal cosa y no, ¿viste? Es como, no, tenés que grabar y tenés que tratar de bajar eso lo más que puedas y porque es parte, Sí, a ¿viste? veces no hay que dirigirlo tanto desde el pensamiento, sino justamente tener la sensación de Sí. decir, bueno, ¿qué nos está pasando? Me quedo atenta, pongo un rec y veo a ver qué está sucediendo. Mm. Porque muchas veces es cuando uno empieza a activar el registro de lo que le está pasando, está la data ahí, enfrente nuestro, solo que no lo sabíamos. Sí, sí. Y más compartiendo con amigos. Yo creo que hay algo muy maravilloso y muy mágico en crear música con amigos, y es que se genera una sinergia particular, ¿viste? Porque
no sé, pasan otras cosas. Yo creo que desde el lugar de conocerse, no sé, desde saber para dónde va a ir el Total. otro y poder seguirlo también un poco. No sé cómo lo vivís vos. ¿Ustedes componen colectivamente, componés vos y después los chicos arreglan como la parte musical que les toca a ellos? ¿O cómo es? Fue mutando, empecé yo componiendo, o sea, sigo componiendo yo todo, como trato de acercarme lo más que puedo a cómo está en mi mente, cómo quiero que suene esa canción, desde Ableton, desde mis grabaciones y todo eso. Bien, Y en la sensación fue más tipo, bueno, che, es esto, grabémoslo así. Y fue como esa la forma, la estética musical. Y ya después con Desierto City, no, pensé antes, pensé a la banda como un plugin, ¿viste? Como que bien, esa fue mi... Quería pasar, las canciones pasen primero por la banda. bien, Necesitamos tocarlo antes de ir a grabar. perfecto. Y eso también le dio otro sentido, ¿viste? Es más, tiene también otra actitud, ¿viste? Es Sí, sí, más, sí, sí. también las canciones lo pedían, me parece que también un poco es eso de escuchar lo que están diciéndote las canciones, que a veces es necesario, porque no hace falta, no basta, digo, con que sale bonito y que te guste, ¿viste? También es como, bueno, a ver qué me está diciendo, qué quiere, no sé, qué ¿Qué quiere, querés transmitir con eso? exacto, cómo querés Sí, decirlo. yo creo que funciona cuando hay un sentimiento que está atravesándote, ¿no? Sí, Atravesándote como espectador y atravesándote como persona que lo está componiendo y o tocando, ¿no? Cuando está muy bonito, pero no está ese sentimiento que te esté atravesando, es muy difícil para mí que funcione, mm, pero en el sentido de que llegue, ¿no? Eh, sí, sí, Porque queda como en una cuestión más estética o superficial, ¿viste? Y en Desierto City, quiero que hablemos de ese disco, se siente un montón el cambio, ¿no? De sonoridad. Bueno, esto que decías vos, sí. también el hecho de haber compuesto de otra forma, eh, ya hace que tenga como un sentido distinto, ¿no? Sí, y acá tiene que ver esto que decías vos de esto de componer con amigos, cómo cambia, y yo creo que también utilizamos mucho eso en el disco porque ya teníamos eh, shows arriba, giras arriba, no sé, experiencias encima, entonces era como, todo eso estaba ahí, ¿viste? Sí, se Y nota, fue utilizado, sí, se nota. sí, sí, fue necesario, y creo que nada, eso, sí, le da el carácter ese que tiene y porque era necesario en ese momento hacerlo de esa manera. Bien. Y antes de que salga Desierto City, vos sacaste un single que se llama Irreal. Quiero que Sí. me hables un poco de dónde nace, hablame un poco de ese single. Em, Irreal. Irreal es medio. Tenía también lo mismo, ¿viste? Es como que ya había pasado la sensación en el sentido de que ya lo habíamos estrujado bastante y tenía ganas de sacar música nueva, no sabía cómo y pero también volví al juego, ¿viste? Esta cuestión de, siempre vuelvo al juego, pero digo, bueno, voy a hacer un single, a ver qué onda, lo tiro, ¿viste? Como, obviamente me tenía que interpelar y también no sabíamos, es como una canción que está como en ese vórtice que no se sabe en qué momento de la vida está, ¿viste? Por eso es como Bien, medio irreal. Porque como que yo no sabía bien qué quería hacer, pero quería sacar música. Entonces, digo, bueno, es un poco una cuestión de, no sé, querer salir adelante con un tema que en ese momento me que se está gestando en sentía que realidad en el sí, momento. sí, sí, que también no sabía bien a dónde, si había bien un disco, si no, si ese tema iba a ser parte, era como medio ese vórtice, ¿viste? Entonces, y es un poco, es una canción que hoy en día me encanta tocarla en vivo porque, no sé, tiene un poco de todo. En ese momento también estaba muy Bad Bunny escuchando, entonces Claro, también tenía sí. un poco de esa Se nota que hay un cambio influencia. en la escucha de... Por eso yo soy re pesada con qué están escuchando cada vez que Ah, hacen un disco, porque para mí se nota un montón el bagaje de lo que vos, si bien ya hay algo en la esencia de cada uno, yo creo que vos tenés una re marca personal de ese estilo rockero, pero también medio popero, mm, en tu voz y en tu toque, que se notan y que son muy tuyos. Pero cada disco para mí es como decías vos, es una fotografía de cómo estás siendo en ese momento y de
y de qué estás escuchando, qué te está interpelando en ese momento. Mm. Por ahí en los discos anteriores veíamos como más esto, esta introspección, después algo más electrónico, después pasamos también por el set solo, después volvimos a algo más rockero. Ahora, en esta nueva faceta de Irreal y de Desierto City, ¿cómo lo definirías vos? Em, yo diría actitud, Ok, una palabra. Creo que es un poco lo que la banda también supo, supo darse cuenta de un montón de cosas, de lo que estaba pasando a su alrededor, y tomar como como un, una actitud un poco, frente a claro, eso. sí, esa actitud de, che, estoy acá porque me lo merezco, porque estoy haciendo las cosas bien y está bueno Y lo que pues están está siendo pasando. auténticos también, ¿no? Sí, Como sí, sí. que eso para mí es uno de los valores más importantes, ¿no? Decir, Sí, che, estoy siendo fiel a mí mismo con las cosas que me gustan. Esto, bueno, tenía un tema que lo quería sacar y no sabía bien si quería que sea así o no, pero lo saqué igual porque tenía ganas de hacer música. claro. Bueno, eso es ser auténtico, Mm. porque no pensaste en si al otro le iba a gustar o no, sino más, bueno, tenía ganas de hacerlo y lo Sí, hice. sí. Ojo que a veces también pasa, ¿viste? Como que Te agarra un poco el síndrome ahí del impostor, esas y un cosas. poco, sí, esto que te decía al principio, ¿viste? Como empezó haciendo esto nuevo, esto fresco, este juego, pero bueno, empiezan a ponerse ciertas cuestiones en la balanza Y sí, después, mientras pasa el tiempo y vas viendo que el proyecto dentro de todo va bien, ¿viste? Como que la gente empieza a escuchar y te empieza a empezar a pesar un poco esa parte, ¿viste? Trato de darle bola, de que a mí es como la primera persona interpelada tengo que ser yo, o sea, por las canciones. Y si pasa eso, bueno, después el resto yo no me puedo hacer cargo, es como no puedo controlar eso. Em, si está esa primera línea aprobada, esta cuestión de que a mí me interpele, que me diga algo que realmente lo sienta y eso, listo, está perfecto. Es como que no necesita nada más, va para y adelante. va. Pero bueno, a veces se interfieren algunos pensamientos Y ahí sí, yo que creo que aparecen. todos en mayor o menor medida, por más de que luchamos contra eso, está ese síndrome del impostor, esa cuestión también de la Ah, eso productividad, olvídate. de, ay, ya tendría que estar sacando otro disco y qué sé Sí. yo. Y por más de que vos mismo te lo estás imponiendo, Mm, ¿no? Porque somos parte de un sistema. Pero bueno, es compararse un poco con tu yo del pasado y ver toda la trayectoria y todo lo que avanzaste y por todo lo que pasaste en realidad, mm. ¿no? Como decir, bueno, fui todas estas versiones em, y hoy estoy siendo una nueva, que a Sí, veces ni siquiera sé qué es esa versión tal nueva. cual, Es tal como que cual. A está en veces, sí, construcción a sí, 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 veces. sí. Y, y eso también es lindo, ¿viste? Es como, tiene una adrenalina que está buena. Em, Creo que a mí siempre me gustó esa parte de la música, de poder probar, no sé, el escenario, ¿viste? Es como realmente soy yo, es como eso, ¿viste? El escenario me muestro como soy. Que a veces por ahí en la vida, entre el laburo, y entre que tenés que ir a pagar tal cosa, el gas, la luz, lo que fuese, ¿viste? Como que se te va desdibujando, pero en el Sí, escenario, ¿viste? Es como que todo eso, ya no la puedes caretear. no, queda a un lado. Entonces es como un sentido ahí de libertad, ¿viste? Como 100%. Y es como, eso es hermoso. Sí. Y creo que por eso también seguimos tocando y seguimos haciendo Y música. sí. ¿Y cómo es tu relación con el escenario? ¿Siempre te llevaste bien? ¿Hubo momentos que te costó la cuestión escénica? Mm, Creo que en gran parte nunca le di tanta cabeza. Bien. A veces cuando le doy cabeza me cuesta, ¿viste? El hecho de la exposición, por ejemplo. Es algo que lo he trabajado, lo sigo trabajando. eh, no sé, creo que por ahí es algo que a veces me tiene ahí como, no mal, pero a la vez como que es raro, ¿viste? Porque es una cuestión de sentir una doble vida a veces. Una cuestión de esto que te decía recién, che, tengo que ir a trabajar, cumplir un horario y todo eso, pero después también tengo que a la noche, Ser una estrella. claro, ¿viste? No sé. Entonces es como, no sé, es algo raro. Es Es raro. raro, La sí. vida del músico es rara. Es raro porque aparte está tan ligado a lo emocional que vos si tuviste un día malo o si Mm, te pasaron cosas, obvio que lo puedes transmutar a través de la música, esa es la idea. Pero bueno, es como también a veces cuesta sacarte un poquito el traje, ¿viste? Y decir, ay, bueno, ahora tengo que estar bien y vamos, y tiene que salir. sí, Y porque la sí, vida sí. misma, o sea.
Obvio que es una gran transmutadora la música, pero bueno, sí creo que justamente los artistas estamos en esta dicotomía de decir, che, bueno, tengo que ser una persona a la que le pasan cosas y al mismo tiempo poder salir a mostrar y defender lo que estoy creando, ¿no? Mm, Y para eso tengo que más o menos poder sostenerme emocionalmente en el escenario. sí. Sí, y, y creo que también varía también los contextos, ¿no? Porque no es lo mismo hacer música acá en el Valle que hacer música en una ciudad más grande como Córdoba, Buenos Tal Aires, cual. Mendoza. No sé, también eso varía mucho y también te da una identidad. Digo, siento que todos los artistas que complementamos el Valle tenemos una identidad, ¿viste? Como definida y que nos hace también distintos al resto y eso está re bueno. eh, pero pasa, bueno, también en la cuestión de la cantidad de habitantes que eso interfiere, ¿no? No es lo mismo tocar en un lugar donde, no sé, hay 50.000 habitantes que en un lugar donde haya 1.200.000. Tal No cual. sé. Em, Cambia hasta la percepción de cómo uno se nota. Sí. Pero también No yo sé si creo me que da a cambia un entender. poco el sentido de pertenencia, ¿no? Porque el sentido de pertenencia como artista y como consumidor, ¿no? Ujú, Como público. Yo siento que como artista tenemos un sentido de pertenencia muy grande al vivir en el Alto Valle y esto de la comunión con los otros artistas. Y también la gente, los consumidores, el público, tienen ese sentido de pertenencia porque estamos cerca, ¿no? mm. Que eso me parece que es algo muy, muy maravilloso que por ahí en otros lugares no sucede. Eh, bueno, en otros lugares tal vez tendrás más visibilidad, pero, o sea, o tendrás más alcance, ¿no? Pero Sí. acá la tenés a la gente más cerca, Mm. siento. Sí, bueno, y por eso es como, es esa parte donde no sabes cómo funciona la mente, porque sí, obviamente por ahí tenés más alcance, pero a la vez es tanta gente Sos que un número más. Exacto. Em, y acá también, o sea, somos bastantes, pero bueno, por ahí es un poco más sencillo en el sentido de nos conocemos entre todos, ¿entendés? Como que hay por No, y ahí hay una mucha actividad comunidad. autogestivo también, de decir, bueno, Total. organizamos festivales. Total. Sí, sí, hay mucho laburo además en comunidad que se fue dando a través de los años, que hoy en día siento que estamos también en una etapa muy linda también en ese sentido, ¿viste? Como que disfrutamos de la música de otro artista y vamos a ver los shows y es Sí. como recíproco porque a veces estamos en el escenario y a veces estamos en el público y es como, eso es algo hermoso también. Y, pero sí, pasa algo, esto que decís vos que es clave, que es el hecho del contexto te marca, así como la identidad, como te hace parte, viste, de algo más, por así Sí, tal decirlo. cual. Te iba a preguntar, ¿qué música estás escuchando en este momento? Bandas argentinas que estés escuchando en este momento y que quieras así recomendar. Em, bueno, estoy mucho con el último disco de Emma Jorviler, Bien. me re gusta. eh, ¿Santo Domingo? ¿O sacó otro más? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, amigo? El último disco, ¿te acordás? Es un discazo. Es un discazo, sí, ¿Está el sí. tema Santo Domingo Es o...? un tema, Santo Ah, Domingo es un tema. no se llama Mi así año el tema. gótico, ahí está, no me Ese, acordaba. bien. Lo tenía ahí. Eso estoy escuchando mucho, me la resube. Después Indios también, el último disco también está muy bueno. Artefacto creo que se llama. Em, Estoy también mucho tango, me re gusta el tango. Bien, No sé, tengo mi playlist. Y el tango y el bolero también. bien. Sí, es algo que me está copando y me gusta tocarlo. Se me hace re difícil, pero trato ahí Desafiante. Sí, 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 está bueno eso, está bueno que te desafíe la música. Em, Sí, está bueno también como ir escuchando diferentes propuestas también, ¿no? Es decir, tenemos el disco nuevo de Emma que es re popero al sí, sí. palo y para bailar, porque Mm, es una fiesta el disco. Y después tenemos el tango que es como que te conecta con algo mucho más introspectivo, bueno, con nuestras raíces, sí, sí, sí. Hay algo en eh, la letra, en la poesía que a mí me te está llamando seduce. mucho, sí, me llama mucho la atención. Tiene unos versos a veces muy flasheros. No sé, hay uno El último café de Julio Sosa que dice, eh,
Llega tu recuerdo en torbellino. Me parece, no sé, es muy corto, pero a la vez es... Es muy y empieza profundo. así, ¿me entendés? Y uff, me vuelve loco. Es algo muy flashero. Me gusta mucho también Feli Colina. Me gusta mucho Bien, cómo sí está haciendo unas compone. cosas increíbles. Quiero escuchar su último disco, que sé que lo sacó hace poco y nada, es un artista que me encanta. Em, Sí, es una de las artistas más jóvenes argentinas que está haciendo cosas más diversas, ¿no? sí, mezcla Porque esto, ¿viste? Mezcla el tango, el folclore, ¿viste? Tiene como una cuestión ahí que me sí, interesa. creo que también de los orígenes de ella, ¿no? Ella es del litoral y como mezclar los orígenes con la música más moderna, con lo que está escuchando ella en este Mm, momento, hace que sea como muy sí, única. sí, me encanta. Tiene como una cuestión ahí media mística también que está buena. Me gusta el Sí, juego, el misterio y como con toda esa movida. bien. Bueno, ahora que dijiste lo de año gótico, quería hablar de, vos tenés ahí unas sesiones que son medias góticas. Ah, sí. Quiero Las que hablemos de Nocturno eso. Session. Claro. Sí, de una. Eso fue también medio así como un juego con Duno, que es un realizador Vos laburás audiovisual. mucho con Duno. Él es parte también de la banda en la parte estética, ¿viste? Bien. Como que confío mucho en su mirada. Con él hacemos videos, ¿viste? Viene con propuestas. Hicimos videoclips, ¿viste? Videos de recitales y Muchos todo videos en eso. vivo que están buenos ese registro Sí, sí, también, sí. porque es algo fresco de lo que está sucediendo, Sí, ¿viste? sí, él tiene un ojo que me encanta y compartimos muchas cosas en cuanto a musicales como estéticas y eso nos retroalimentamos y confío mucho en su mirada. Y bueno, y esa fue así, él tenía ganas también de hacer como algo medio, Distinto. claro, una cosa así, había un teatro, el Teatro Deriva, que se recoparon y fuimos ahí, grabamos y fue flashero. Pues yo también no, estaba como recién arrancando a tocar el piano y también quería hacer algo con eso, quería jugar Claro. con esa data que tenía ahí, por más inexperta que sea. Y bueno, y salió dentro de todo, salió bien, está digno, digo, es algo que está bueno y quedó también como una foto de ese momento que... Sí, está bueno porque es algo muy distinto a lo que venías haciendo y en cuanto a propuesta también es algo muy distinto, mm. ¿viste? Estéticamente, está bueno, me copó desde ese lugar. Bueno, él venía mucho, veníamos los dos como, era en esta etapa donde estaba medio el terror, así como medio en auge, y nos habíamos copado con la película Nosferatu y Sí, 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 vimos, es muy esa sí, vibra. sí, vemos el videoclip de Bad Bunny, que hay un videoclip que es medio Nosferatu, y entonces medio que Se nos cebaron agarramos con de eso eso, y y che, mezclemos estas cosas. Yo tenía un tema que llamaba Vampiro en ese momento, que quedó ahí, claro. quedó como ese registro, y después no apareció más, fue también loco eso. Es que por eso lo traje a colación, porque fue como algo muy efímero del momento, de un sentir que te habitó en ese momento y después no los volví a escuchar esos temas, pero fue como una postal que está buena, ¿viste? Mm, Porque es algo distinto en todo lo que venía saliendo, en todo el hilo conductor claro. de tu carrera, Sí, digamos. sí, sí. Bueno, y voy a terminar con una pregunta de ¿cuál es el objeto que trajiste para mostrar? Traje por ahí medio trillado, pero bueno, para mí no, qué sé yo. O sea, sí, pero Sí, unos pero no. auris. Bien, Estos auris, bueno, que van mutando y ok. mirá qué bien que viene porque uno también va mutando, digo, antes tenía los de Los cable, de cable. ¿viste? Y hoy evolucionaron a esto, estoy muy contento con estos auris. Y siento bueno, que es una compañía fiel que siempre es necesaria. Desde, desde que empecé a escuchar música, me ha acompañado siempre. Y es una forma también de abstraerse, ¿viste? O de rellenar un paisaje mientras vas en el bondi, mientras vas caminando o en bici o lo que fuese, eh, con música que te transporta a otros lugares, te hace crear como otras Otras pelis. realidades, sí. Sí, y eso está re bueno. Sí, es increíble cómo te puede cambiar la percepción de la realidad, el estar con Mm, música que acompañe el momento, ¿no? A mí me pasa muchas veces ir en el cole y que muchos te dicen, ay, pero qué bajón, no sé qué, y vos por ahí vas escuchando la música que más te gusta y no es un bajón para vos. No, Para vos no, capaz que es el mejor momento porque estás ahí solamente escuchando esa sí, sí. música y contemplando lo que va sucediendo, O ¿viste? es un bajón, pero vos querés estar en ese bajón y Claro, querés lo estás habitarlo y disfrutando. querés, viste, como claro, y te pones ese tema que te... Ah, Y te hace mierda, pero a y vos vas así en conciencia. el cole, viste, y en el Claro. fondo estás con una canción ahí que te parte. Y eso creo que
que está muy bueno, habla mucho de la vida interna también de las personas y creo que es algo no sé, es una compañía muy, muy linda de tener. Tal cual. Bueno, decinos cómo te pueden encontrar en las redes y, bueno, vayan a escuchar el último material. Sí, estamos El peligro de los vientos en cualquier plataforma y vayan a escuchar Desierto City, que está buenísimo. Así que nos vemos ahí. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por el espacio. Otra vez me detengo en el mismo lugar. Las estrellas me pueden mirar. Son millones y yo las veo. Y no sé